Bueno, ahora sí, estamos acá con José Luis Esper, diputado nacional, doctor en Economía, de UCEMA, Chicago. Gracias, José Luis, por estar acá. No, un placer. Gracias a vos por invitarme. No, para mí es sos el hombre del momento. No. El momento es de la pobreza, en realidad. Eso es un tema que yo lo quiero abordar con vos porque... Y bueno, también está Carlos, que es... Hola, Carlos, buen día. Buen día, José. Es empresario de Estados Unidos. Un poco quiero tratar de ver las cosas como pasan, porque yo ayer te escuchaba a la noche en un programa de televisión, que te felicito, tuviste bárbaro. Bueno, gracias. Y la verdad, cuando vos hablas de eso, es el sentido... ¿Qué postura? Y vos decís, el sentido común. Es decir, el sentido común es los problemas de la gente, la agenda de la gente. Claro. ¿no? Claro, yo creo que la decadencia nuestra es tan grande ya que no hace falta ser ni de derecha, ni de izquierda, ni keynesiano, liberal. Nuestra decadencia es producto de la falta de sentido común, producto de vivir violando la ley de gravedad. O sea, nosotros estamos pretendiendo tirarnos desde hace 100 años de un 10º piso y de las 10 veces que te tirás, 9 quedar vivo en lugar de quedar estrolados. Lo nuestro es elemental. Ahora, es jodido cambiarlo, a pesar de que sea elemental, porque ya hay mafias que lucran con el antisentido común, con violar la ley de gravedad. Exacto. Pero la propuesta nuestra desde el liberalismo, que es una etiqueta en realidad, yo le diría, nuestro es sentido común. O sea, a ver, la gente está harta de pagar impuestos, las empresas se nos van del país, los chicos calificados también. Entonces, ¿cómo no vas a achicar el tamaño del Estado si la gente está harta de pagar impuestos con toda la razón del mundo? Claro. Que encima no le dan nada a cambio de la tracalada de impuestos que tiene que pagar. Nos falta la seguridad, la educación, la salud, todo lo que supuestamente el Estado nos tiene que dar no nos lo da. ¿Cómo la gente no va a estar harta de pagar impuestos? ¿Cómo las empresas no van a tener trabajadores en negro si vos tenés un problema con un empleado y los juicios laborales te funden, te quiebran la empresa? Hoy la justicia laboral argentina prefiere una empresa cerrada con 20 tipos en la calle en lugar de un tipo despedido porque tuvo un problema con su jefe. Las leyes previsionales nuestras condenan a los jubilados a morirse de inanición. ¿Cómo no vas a cambiar las leyes previsionales? Claro. Entonces es todo sentido común. A ver, en Argentina todo es carísimo. Sí, la ropa te sale un huevo y la mitad el otro. Te compras un auto, parece que te compras un transatlántico. Entonces, ¿cómo no vas a abrirte al comercio y que la gente pueda comprar a precio internacional lo que acá vale oro? Claro. Son todas cosas de sentido común. Claro. Bueno, encontrás países que prosperen haciendo las cosas que hace Argentina. Lo único que encontrás en los pocos países que hacen lo que hace Argentina es miseria, pobreza, marginalidad, inflación, droga, ¿me entendés? Todo lo que nos pasa, es sentido común lo que tenemos que hacer. Sí. Ahora el tema es cómo se puede contrastar con Estados Unidos, donde Carlos es empresario, y es muy gracioso lo que a veces hablo con él. Me gustaría escuchar la historia por ejemplo, de Carlos. Vos fíjate que vos hablaste de las mafias, ¿no? Es decir, una de las mafias son los sindicatos, que vos le das todo el tiempo a la línea de flotación. Sí. ¿Y tu estado, cómo es en Florida? No, Florida se llama Estado de Derecho a Trabajar. No tenemos sindicatos, no estamos obligados a pertenecer a un sindicato. Disney tiene sindicato, porque algunos rubros sí los tienen, pero los otros no, el estado de la Florida. Otros estados como California, Pensilvania, sí tienen sindicato, estás obligado, pero si yo busco gente para trabajar, voy al sindicato, porque el sindicato es uno de los primeros que impulsa y enseña el oficio. O sea, ellos buscan también acrecentar su base, educando y enseñando. Pero entonces, qué interesante, ahí el sindicalista o el sindicato lo que trata es de que vos contrate a sus trabajadores, pero ellos mismos los forman a los trabajadores. Exactamente. Y le dan, por ejemplo, el caso de la policía, si hay algún problema, el sindicato es el que le provee el abogado al policía. ¿Sí? El sindicato le provee, no me digas. Sí. Mira vos, es otro mundo comparado con las mafias que vivís acá. Pero tienen su negocio, y el negocio es aumentar su base, aumentar su sindicato, hacerlos crecer. ¿Ves? Es bárbaro. Es genial eso. Porque acá, hoy en la mañana estábamos hablando y yo decía, pero acá es al revés, acá ¿qué te hacen el sindicato? Se transforma en una empresa. Claro. Después tienen servicio de salud privado, te dan la empresa, termina siendo dirigente de fútbol, estando en los pases de jugadores y hasta llegan a ser presidente de la AFA. Sí, se ha desnaturalizado todo. Claro. Es un orgullo pertenecer al sindicato. Yo lo llamo Local 314, porque son las distintas unidades. Tenés el sindicato de plomeros, y cada sindicato de plomeros, depende en qué zona están, Local 314, para decirte un número. Y tienen su PIN o su... Soy del Local 314.
Y es un orgullo. Y es un orgullo para ellos. Para ellos sí. Claro, acá se viven ocultando porque viajan en primera. Claro, los sindicalistas nuestros. O el grueso, va. O es como vos decías lo del tema de las leyes laborales, es decir, yo como abogado muchas veces lo veo, es decir, me cae un trabajador, yo no hago más laboral, pero yo tengo amigos míos que lo hacen y les salen los colmillos porque saben que se está quedando con la mitad de una empresa. Claro. Por eso también afecta, y vos con tu trabajo de diputado habías arrancado y siempre lo estás haciendo, el tema de, y te escuchaba yo también, reforma laboral, reforma fiscal, reforma sindical, es decir, leyes que indefectiblemente tienen que el próximo gobierno tratarlas. Sí, a ver, yo de nuevo, volviendo al sentido común, ¿no? Carlos, Diego, depende de la decisión que tomemos como sociedad. Esto ya nos compete a todos como sociedad. ¿Queremos terminar comiendo rebanada de viento y ser todos zombies dependiendo del Estado porque destruimos todo nuestro capital humano, nuestras empresas, nuestros comercios, o no? Esa es la encrucijada de Argentina, no es ser Suiza o Suecia o Inglaterra, no, es terminar comiendo rebanada de viento o no. Estamos en esa solución medio de esquina, ¿no? Entonces, las reformas que tenéis que hacer son de absoluto sentido común. Si un jubilado hoy está condenado a morir de inanición por la miseria que cobra, ¿cómo no va a reformar las leyes previsionales? Claro. O sea, ¿cómo no va a reformar las leyes laborales si no hay ninguna empresa que quiera contratar a trabajadores en blanco cuando quiere contratar a alguien? La mitad de los trabajadores que tenés lo tenés en negro, todos los trabajadores en negro son pobres y se empieza a ver trabajadores en blanco pobres. ¿Hasta dónde va a llegar? Claro, sí, o sea, no es una cosa... Ya no solo estamos exportando capital monetario al exterior, estamos exportando empresas directamente. Yo conozco cada vez más empresarios argentinos que sacan su empresa de la Argentina, la sacan de la geografía del país, la mudan al exterior y viven de las rentas que obtienen de su empresa colocada en el exterior cuando antes estaba acá. Claro. O sea, no es que se van capitales monetarios o se van filiales de matrices extranjeras, se van las empresas de los empresarios argentinos nacidos acá. O sea, esto tiene que parar. Por eso yo propongo de hace rato que esta campaña presidencial se transforma en un plebiscito sobre un programa de transformaciones que la Argentina tiene que hacer y dejémonos de joder, a ver si queremos terminar comiendo mierda o no. Claro, no, obviamente, no, porque es más, otra de las palabras que usaste hace un rato, es decir, terminan siendo esclavos, terminan transformando a la gente en esclavos. Sí. Una nueva forma de esclavitud, porque el trabajador se preserva para que no lo despidan, el empresario no toma gente nueva. Ese que queda afuera recurre al Estado, el Estado le tira la migaja y se queda, algunos se prefieren quedar en la migaja, como me contaba Carlos en la época de la pandemia, que esto también es interesante, cuando el Estado federal empezó a poner platita a los que se quedaban en la casa, y en un momento él sale a buscar empleados, cuando se levanta rápido la pandemia en Estados Unidos, y no conseguía empleados, no conseguía camionero, un pintor, nada para la empresa de él. ¿Por qué? Porque les convenía, me decías vos, como es Carlos, quedarse en la casa y ganaba más plata. Claro. ¿Pero qué hizo el gobernador? Escuchá esto que es ver, fantástico. ¿Qué hizo Carlos? Dijo, no, como el Estado de la Florida, no queremos más subsidio. El Estado federal, por favor, no nos des más plata. No lo queremos. Mira vos. Es decir, el gobernador le dijo basta. Pasa que Estados Unidos son 50 países en uno. Claro. Cada estado es un país. Muy federal, es muy federal. Muy federal. Muy federal. Ahora, Carlos, en Estados Unidos o en Florida, donde vos estás, ¿se le ocurre a un empresario decir, no quiero productos importados, no quiero competir? No. ¿Se compite? Se compite y buscas crear la sinergia con esos productos. No puedes hacer todos los productos. La materia prima, la mayoría es importada. La materia prima, ¿ves? Depende de qué producto. Pero, y para productos finales también importados. Correcto, sí. Sí, lo que pasa es que en el mundo se entiende que un producto importado es una manera indirecta de producir. ¿Por qué? Porque vos producís en lo que sos eficiente e importás en lo que no sos bueno, punto. Claro. Es una manera indirecta de producir, porque si vos importás en lo que no sos bueno, te vas a dedicar a producir y exportar lo que sos bueno. Claro. Entonces, pero la energía la ponés donde tenés que ponerla. Claro. Pero hay a veces, en algunos casos, un proteccionismo en el sentido de que compra americano, donde si estás haciendo contrataciones con el Estado, dice, ¿lo puedes conseguir localmente? ¿Está en precio? Entonces, si tenés los dos productos, son iguales, son compatibles y al mismo precio, yo como Estado voy a beneficiarte si compras local. Claro. Pero vos fíjate que... estamos hablando del Estado, no estamos hablando de una cultura donde la cultura es la no competencia, la cultura es la competencia. Claro. El Estado busca que las reglas sean
iguales para todos. Por eso usted ha hablado de los empresarios que van para allá. El empresario va porque él se asesora y te diría que en poco tiempo tiene claro cuáles son las reglas de juego. Habla con el contador, habla con el abogado. Estas son las reglas de juego. Y él se sabe que él se tiene que enmarcar en esas reglas de juego, en esa cancha. Entonces él se dedica a hacer lo que tiene que hacer. Yo hago tapitas. Una cancha que sabe que no puede modificar bajo ningún punto de vista. Eso es dato para el acá, mucho empresario argentino, particularmente el poderoso, el rico, sabe que puede cambiar la cancha. Entonces la cancha cambia permanentemente. Pero para ellos, después se funden abajo, se funden los que no tienen poder de lobby y se funden, obviamente, ¿no? Y bueno, pero fíjate algo, en el fallo que salió la semana pasada del tema YPF, el argumento del Estado Nacional es muy gracioso. Dice, a nosotros no se le aplica el estatuto de YPF. Son reglas. La jueza de Nueva York te dice, perdón, pero el estatuto es un contrato. Obvio. Si vos te quedás con YPF, vos tenés un contrato y el contrato tenés que cumplir. Ah, no, pero para nosotros no, porque nosotros lo expropiamos. Entonces, vos fijate la locura que vos decís, no hay reglas en Argentina. El caso de YPF es un caso paradigmático de mala praxis, porque ahí ni siquiera está en discusión la cuestión ideológica, si vos sos privatista o estatista, está que vos desconocés un contrato. Estás desconociendo un contrato. Es mala praxis, claro. Entonces, yo creo que tiene que haber juicio por mala praxis en la política económica argentina porque experimentan con el país como si fuéramos cobayos los que estamos acá adentro. Y lo que pasa yo sé que es jodido probarlo, pero en este caso, viste, un Kicillof, una Cristina Kirchner, presidente cuando se estatizó YPF, ¿cómo vas a desconocer contratos para hacer una expropiación? Una cosa de loco. Bueno, pero por eso es lo que dice Carlos, que yo siempre que hablo con él o hablo con el otro también que vive allá, otro amigo, el problema es que vos en cualquier otro país del mundo, José Luis, tenés reglas. Claro. Entonces, esto es siempre lo que yo digo, es decir, ¿cómo va a venir una inversión a la Argentina? Por ejemplo, a mí, yo ya el otro día lo escuchaba al gobernador que hablaba de la vaca estaba muerta y ahora la revivió Cristina, viste que dijo un discursito así, por vaca muerta. Y ¿quién va a venir a sacar petróleo y gas de vaca muerta? Sí, pero además te quieren hacer creer que vaca muerta existe porque estatizase YPF mal estatizado. O sea, en algún lugar la locura que te pretenden hacer creer es: hemos privatizado muy mal YPF, nos comemos un juicio de 20.000 millones de dólares, pero tenemos vaca muerta funcionando por eso. Un delirio. Vos tenés vaca muerta funcionando porque es atractiva, punto. Nada más, no porque YPF sea estatal. Claro, pero lo que pasa que al no haber reglas, no te va a venir ninguna inversión. Obvio. Porque es lo que vos decís, José Luis, es decir, y ahí es donde yo digo que tenés razón con esto del sentido común, es decir, cómo llevás adelante políticas públicas que le den la garantía al empresario, que el empresario pueda invertir con tranquilidad. ¿Por qué? Porque fíjate que el decreto de necesidad de urgencia, que nosotros lo discutimos mucho, y mañana te asume otro presidente y con un DNU te cambia todo. Claro. Y pasa por encima del Congreso. Entonces, ¿qué garantías tiene el empresario de poder hacer una inversión clara y concreta? Claro, vos fíjate el caso de YPF, no vuelvo al tema del sentido común. El caso de YPF no es ideológico, no está en discusión si está mal o bien estatizar. Está en discusión el cumplimiento no de un contrato, es sentido común. ¿Cómo vas a estatizar violando un contrato, que es el estatuto de YPF? ¿O cómo vas a privatizar violando un contrato? No es un tema ideológico, es un tema de sentido común. O sea, vos pensás con los pies y no con la cabeza cuando violas un contrato. De una empresa como YPF encima, o sea, que cotiza en bolsa, ¿me entendés? Donde todos sus estatutos son públicos. Una cosa de loco, una cosa... José Luis, sí. Escuchamos un audio y quiero tu opinión. Dale. ¿Quién fue a la cumbre de las Américas y le dijo a Biden, por favor, cambien la actitud con América del Sur y con América Latina porque ustedes no están portándose bien con América Latina? Paren los bloqueos con Cuba y con Venezuela. ¿Quién hizo eso? Alberto Fernández. ¿Quién se sentó con Macron para buscar un camino de solución para los venezolanos? Cuando todos acá recomendaban que no hable de Venezuela y que deje a los venezolanos olvidados en el mundo, cuando en verdad tenemos en Argentina 500.000 de venezolanos exiliados porque no se puede vivir en su patria. Cerramos todo. Me gustaría escucharlo a Carlos como empresario, ¿qué opina? Antes de opinar yo. ¿Y qué logró? Lo dijo, está bien. ¿Y qué hizo? Nada. O sea, se logró nada. Nada. O sea, te están corriendo el arco cada rato. Entonces, ¿no? Claro. Pero pará, él cree que es artífice de que el Fondo Monetario haya cambiado su visión sobre la Argentina. Exacto. Nos rompieron el orto desde el fondo con el acuerdo del año pasado. Pero claro, pero por eso vos fíjate que es todo un relato, José Luis, que estos tipos te van inventando. Hay un núcleo duro que yo siempre que lo repite, porque está ese núcleo duro,
pero que en definitiva lo único que hacen es constantemente acrecentar el relato, la épica, de yo hice tal cosa, yo hice esto, es como Kicillof cuando se dio a justificar el fallo de YPF diciendo, no entiende nada la jueza. No, es increíble. Entonces, es constantemente la sinergia o la velocidad que le quieren dar a estas cosas. Yo escuché una frase muy interesante de Federico Andajasi, psicólogo y escritor, Sí. que dijo que el kirchnerismo es una psicopatología social, y yo creo que es cierto eso. Son psicópatas. Vos fíjate lo que dice Kicillof sobre el fallo de la jueza Preska, ¿no? Presca, sí. Que se equivoca la jueza, pero como la jueza interpreta un contrato. Usted, señor gobernador, cuando era ministro de Economía, y la presidenta de la Nación, en su momento, violaron un contrato, punto. Esto no es ideológico. Claro. Sin embargo, ellos te dicen, violamos un contrato y por haber violado un contrato tenemos vaca muerta, ¿me entendés? Son psicópatas. Sí, Es sí. una psicopatía. Pero fíjate que es una enfermedad el kirchnerismo. Pero fíjate que se relaciona también. Yo siempre el kirchnerismo, yo a veces digo que es también el peronismo, porque en el 2001, cuando viene la famosa crisis, en el 2012 se sanciona una ley. No hemos hablado de esto alguna vez. La ley de emergencia económica. Sí. Que hay un artículo, el 8 o el 6, no me acuerdo, que habla de que el Estado Nacional tiene que resolver todas las cuestiones en referencia a los contratos en dólares que tenía el Estado Nacional en cuanto a los servicios públicos. Edesur, Edenor, Del 2002, ahora pasaron 22 años. Sí. Nunca nadie resolvió el tema. Y terminan resolviéndolo con una intervención ahora de Edesur, donde el interventor del ENRE, Walter Martelo, lo único que dice en un programa de televisión, el mismo que vos estuviste ayer, dice, yo no conocía el contrato. Esto es una locura. El interventor del Ente Nacional de Regulación Eléctrica no conocía el contrato del que él tiene que controlar. Entonces, a lo que voy a decir, constantemente, es decir, no hay reglas de juego, y eso es lo que voy a decir un poco el sentido común. Ahora, ¿cómo lográs en una sociedad que no respeta ni siquiera un semáforo, que no cruza por la esquina, que cruza por la mitad de la cuadra, que trata de... Es una batalla cultural que tiene que darse ¿para qué? Para que las nuevas generaciones, que están perdidas también, porque es el 50% de pobres de 0 a 14 años los nenes. Sí, por eso te digo, Argentina está al borde de no tener retorno si se sigue equivocando. Yo creo que si se equivoca en esta elección, eligiendo kirchnerismo o eligiendo una oposición que no contenga un programa de transformaciones muy claro, nos quedará una elección más como mucho. Sí. Ya no vamos a tener retorno si nos equivocamos. Ahora, sobre eso yo creo, habiendo estado en el llano, que la batalla cultural que hay que dar no sirve en el llano. En el llano llenás auditorio, vendés muchos libros, venía a la radio, venía a la base de la tele, pero no cambiás el amperímetro. El amperímetro lo cambiás si te va bien, pero tenés que la condición necesaria y no suficiente meterte en política. Claro. Eso para mí es clarito. Por lo tanto, insto a la gente de bien que nos está escuchando, que debe ser muchísima, que se involucren en política, porque si no, en política, y esto me consta, te entran los peores. Sí, o sea, yo tengo en la Cámara de Diputados gente abajo mío, en la banca, que juró por la patria cartonera, o sea, juró por una Argentina miserable, ¿me entendés? Claro. O sea, es gente que está totalmente equivocada, porque jurar por la patria cartonera no tiene ninguna virtud. Sí. Vos tenés que jurar por, no sé, qué sé yo, la Constitución, por no sé, hacer Argentina rica. Lo que dice el reglamento. Lo que dice el reglamento, pero te quiero decir así, acá estamos jurando en una jura, cuando vos tomás posesión de tu cargo de diputado, por la patria cartonera, o sea, para hacer la Argentina miserable y pobre. Claro. O sea, llegamos a este delirio ya. Sí. Llega un punto que la Argentina por eso digo, se quebró. Hay que meterse en política, militar todo lo que se pueda a los buenos, porque si no lo toman los peores los lugares. Y, lamentablemente, porque es un chiquero, hay que meterse ahí, hay que meterse y laburar desde ahí para el cambio. Sí. Si no, no vamos a lograr cambiar las cosas. Sí. Ahora, esa es la mala noticia que le tengo que dar a la gente proba, que tiene su empresa, su estudio, lo que sea. Si no te metes en política, cagamos. Sí, ahora el tema es... Perdón, me preguntaba por la batalla. Entonces, te metes en política y la batalla es cultural. Y ahí, el sayo también hay que ponérselo a la gente que vota. El voto es un tango que se baila de a dos. El político propone y después el pueblo dispone. Exacto. Entonces, la batalla la podemos dar desde la política metiéndonos la gente que le funciona el cerebro, más o menos, que pensamos con los patitos alineados. Ahora, después la gente tiene que votar y enaltecer el voto. No puede ser que sigamos votando por el mal menor. Claro. Hay que votar por la gente que te propone
la verdad de un programa de transformaciones para sacar a Argentina de acá. De acá no salís con República de Venezuela, con Viva los Buenos, qué lindo que sos, qué lindos ojitos. No, decís, mirá, flaco, tenés que ir contra Baradel porque está destruyendo la educación de los chicos en la provincia de Buenos Aires. Tenés que tirar a la basura la doctrina Zaffaroni porque está blanqueando que la regla es que la gente inocente viva tras las rejas y los delincuentes libres. Exacto. Tenés que tirar a la basura la sustitución de importaciones. Tenés que ir contra las mafias sindicales. O sea, tenés que tener huevos y mínimo sentido común. Pero básicamente tenés que tener huevos, porque sentido común, viste, es elemental lo que tenés que hacer. Sí, ahora, fíjate que vos dijiste varios puntos ahí que me parecen que son interesantes, ¿no? Y uno de ellos es esto de, siempre estás haciendo hincapié en el tema de los impuestos. Hay un libro de Rand que se llama La rebelión de Atlas, que me lo recomendó él. Ayn Rand, sí, buenísimo. Es buenísimo. Muy bueno. Vos venís haciendo una pelea, empezaste en Saralegui, pero me parece que es interesante. Yo se lo comenté a Carlos porque siempre hablamos de ese libro y siempre digo, a ver, Esper lo está probando, le digo yo. Porque en algún momento el ciudadano también tiene que revelarse, porque no solamente esa sinergia que tiene en el voto, que también el ciudadano se equivoca cuando va a votar, pero bueno, yo no soy el dueño de si se equivocó, si lo hizo bien, lo hizo mal, pero en cuanto a los impuestos, es decir, esto que vos estás planteando la rebelión fiscal, me gustaría que desarrolles un poco... Bueno, recordemos que la rebelión fiscal de 1776, claro, que fue cuando Estados Unidos pidió la independencia, fue una rebelión fiscal, ¿no? Claro, la independencia de Estados Unidos arranca con una rebelión fiscal. Claro, por el Tea Party. Por el sentido común, la gente estaba cansada. Claro. Basta. En el caso de Villa Saralegui, que lo conozco bien porque la familia de Meche, mi esposa, tiene campo ahí, se da, debo ser franco, es un poco fácil de detectarla o de encararla porque ahí hay una tasa de red vial que supuestamente va para mantener los caminos rurales, que el jefe de comuna, Walter Sola, se lo está robando directamente. Cuando vos tenés impuestos que se malgastan es más difícil probar el malgasto porque los impuestos van a rentas generales, pero en el caso de la tasa de red vial, vos pagás una cierta cantidad de plata todos los trimestres para que te mantengan bien los caminos rurales. Los caminos son un desastre y el intendente o el jefe de la comuna de Villa Saralegui, que era un repartidor de garrafa, ahora viaja por todo el mundo, tiene 5 o 6 departamentos en Santa Fe, en San Justo, tiene autos... de alta gama. Altísima gama, un tipo que, repito, era repartidor de garrafa hace 3 años, con todo el respeto a lo que significa el laburo de un repartidor de garrafa. Quiero decirte que vos no pasás a la velocidad del rayo de repartidor de garrafa a tener propiedades, viajes por todo el mundo, los chicos estudiando en las mejores universidades de Argentina, de la nada. El tipo se está choreando la red vial. Entonces, alentados por Pablo Torres Bartés, un abogado penalista conocido por nosotros, alentados por mí políticamente hablando, le dije, dejen de pagar la tasa de red vial, esto es robo. Acá hay un jefe de comuna que está violentando el pacto republicano, el pacto democrático, donde el político recauda, pero recauda para la comunidad. Entonces, la rebelión fiscal está completamente justificada. Claro. Es el artículo 36 de la Constitución, ¿no? El derecho a rebelarte contra la opresión. Sí, el 36 es atentado contra el orden democrático. Sí, pero ahí no está en un párrafo del 36 el derecho tuyo a rebelarte contra la opresión. No, creo que tendría que ser el 22, peticionar a las autoridades. Ahí vos tenés el derecho. Ahora no lo recuerdo. No me agarraste en falsas cuadras. Está en la Constitución. Está en la Constitución que vos tenés como ciudadano derecho a rebelarte frente a la opresión, que significa que un tipo como Walter Sola en la Intendencia de Villa Saralegui viola el contrato por el cual la tasa red vial se usa para mantener los caminos. No, se la chorea. Claro, es un tema... Bueno, que eso pasa en casi todos los municipios. Bueno, pero yo aliento que la gente se rebele cuando descubra que no se le devuelve la plata en el caso de la tasa. La tasa es un ejemplo arquetípico donde es fácil de probar si se roban o no se roban el dinero. Porque la tasa tiene que estar en el asfalto, en la calle. En el asfalto o en la seguridad de higiene. Yo creo que no debería haber ninguna tasa. Las tasas de los municipios la deberían dejar de cobrar y que pasen a cobrar los impuestos patrimoniales como el inmobiliario residencial y rural. Pero bueno, eso es otra discusión. Yo ahora ya te voy a despedir porque tenés que irte. Yo te voy a hacer algunas preguntas así rápidas. Dale. El otro día Agustín Rossi, un amigo para vos, por lo que vi, el jefe de gabinete, habló de la inflación multicausal. Sí. Y vos le diste una explicación que cuando dijiste está comprobado, tiene una...
del famoso Friedman. Bueno, de Milton. nuevo el sentido común, ¿viste? No hace falta recurrir a la ideología, no es un tema ideológico. La teoría monetarista de la inflación ya recibió un premio Nobel, que es el Olimpo de la ciencia. Después esa teoría, a partir del 76, cuando Milton Friedman lo recibe, fue probado en todo el mundo, que la inflación es un fenómeno monetario. Claro. Es como decir, la vacuna Sabin previene la poliomielitis. Está probado, nadie discute que la Sabin... Esto igual. El remedio para la inflación es un remedio monetario. ¿Que es complejísimo aplicarlo? Por supuesto que es complejo. Ahora, es monetario, no es multicausal. ¿Entendés? Vos podés devaluar, te subirán los precios un mes, 2, 3, pero después deja de haber inflación como consecuencia de la devaluación. De hecho, no es inflación lo que sigue una devaluación. La inflación se produce porque vos emitís y la gente no quiere el dinero que vos emitís. Punto. Entonces vos tenés que dejar de emitir y hacer que el dinero sea atractivo, o sea que el país sea atractivo. De esa manera la inflación desaparece, tan simple como eso. Bueno, eso son las consecuencias que te digo vos. Es sentido común. Como a ustedes le dieron mucho la maquinita, a los dólares, tienen inflación. Sí. Está bien, la inflación de ellos no es nuestra inflación. Pero es inflación, sí. Y están tratando de enfriar la economía. Claro, ahora la Reserva Federal aumenta la tasa para enfriar la economía. Claro. Pero no lo están logrando. No lo están logrando, no. Otro tema, en un hipotético gobierno futuro que puede, yo creo que va a cambiar el gobierno, pero bueno, yo vivo en el conurbano bonaerense y a veces me resulta difícil entender que pueda cambiar. ¿Qué función tendría de tus ideas el Banco Central de la República Argentina? ¿Por qué? Porque desde que conozco el Banco Central, que se creó en el 37, en el 35, el Banco Central cumplió una función, tenía un sistema mixto, después automáticamente desaparece el sistema mixto, salimos de la caja de conversión y se transformó en el que financia y da oxígeno a el Tesoro de la Nación, con la diferencia que en los 90 el Banco Central tenía una función, que era preservar el valor de la moneda conforme lo dice la Constitución. Ahora, la Carta Orgánica actual dice que es para financiar el desarrollo económico de las pymes, la economía y el desarrollo social. ¿Qué función vos creés que tendría que tener un Banco Central para que funcione correctamente en la Argentina? ¿Por qué? Porque el Banco Central también es fundamental en el diseño institucional argentino, por más que algunos dicen que hay que dinamitarlo. Para mí no. A ver, yo creo que como mínimo el Banco Central que tendríamos que tener es el Banco Central, una carta orgánica que lo haga legalmente completamente independiente, cuya única función sea preservar el valor del dinero, volver a esa lógica, terminar con la lógica del Banco Central está para crecer con igualdad, solo preservar el valor del dinero y resguardar la estabilidad del sistema financiero, prohibirle en el articulado que emita deuda remunerada como las LELIC, prohibirle el financiamiento monetario al fisco, prohibírselo a las dos cosas. Y ahora, con esto no termina la historia, porque de poco sirve poner todo esto en la letra de la ley si vos tenés un Estado que gasta más de lo que recauda. Claro. A la larga, un Estado que gasta más de lo que recauda va a tensionar la Carta Orgánica del Banco Central. Por eso yo creo que eliminar el Banco Central, dinamitarlo, incendiarlo, adoptar el dólar como moneda extranjera o el euro o el real, o sea, cambiar el sistema monetario no tiene sentido si vos no haces las reformas necesarias que eviten que termines requiriendo la asistencia del Banco Central. O sea, hoy en Argentina de hoy, vos eliminás el Banco Central y te aseguro que al año estamos emitiendo dólares truchos. Porque el Estado argentino sigue gastando más de lo que recauda. Claro, o sea, además Argentina es una... Por el déficit. Claro, además la economía argentina es una economía muy rígida, muy rígida. Bueno, podés agregarle una rigidez más, que es que el Banco Central desaparece. Vos tenés que tener una economía recontra flexible y después, bueno, si la inflación sigue, eliminar el Banco Central. Pero eliminar el Banco Central nunca puede ser el plato principal de una comida. Puede ser la frutilla del postre, nada más, es una delicatessen. Nunca el tema central. El tema central es una profunda lucha contra las mafias que están detrás de cada supuesto ganancia social para los argentinos. El Estado presente es un gran cuento para haber creado un Estado elefantiásico que vio el impuesto a los argentinos de bien. Claro. La justicia social es otro cuento, pescado podrido, para haber creado sindicalistas mafiosos, corruptos. El cuento de
no sé, de recuperar el ahorro de los argentinos cuando se eliminaron los FJP. Fue para afanarse la plata de los que muchos teníamos ahorrado en una FJP y hoy tenés jubilado muerto de hambre. En fin, creo que la lucha es contra mafias, mucho antes que dinamitar el Banco Central, que creo que es un eslogan muy lindo, muy atractivo, pero solamente puede captar a gente poco informada, la verdad. Sí, sí. Bueno, para concluir, así te libero, que tenés una agenda importante. Ahora te vas a La Nación, ¿no? Sí. Con Novarecio. Sí. Como última reflexión, quería decir, ¿cómo vos creés que esto de la política como herramienta de transformación, ¿no? Es decir, vos hace un rato dijiste algo que me gustó y hay una frase, una muletilla que a mí me encanta, que digo, la participación es el medio más efectivo para lograr las transformaciones. Por eso siempre digo que la gente tiene que participar. Sí, claro. ¿Cómo vos ves la política de acá a unos meses, vos a unos años? Es decir, ¿vos crees que sí o sí esta es la oportunidad, la última? ¿Y cómo vos ves un futuro dentro de la Argentina esta que, como bien decís vos, que siempre lo repetís, es decir, que está empobrecida? Mira, yo vuelvo a ratificar lo que dije hace un rato acá con vos y Carlos, que nos quedan un par de oportunidades, creo yo, en ejecutivas, 2023-2027. Si nos equivocamos, o sea, si permitimos que el populismo vuelva 23 o 27, Argentina ya no va a tener oportunidad, creo yo. Ahora estamos en una situación de bisagra. Okay. Ahora, teniendo claro que estamos en una situación de bisagra, me parece que una lucecita de esperanza ha aparecido, que es cómo gran parte de la clase política que nos ha destruido hoy empieza a conjugar el verbo liberal con entusiasmo. Es verdad eso. Entonces, más allá de que lo abrazan por conveniencia, no por convicción, a diferencia nuestra que la abrazamos por convicción, bueno, aprovechemos la oportunidad que el verbo liberal está siendo conjugado por muchos para meterlo dentro de un gran portaaviones con gran desarrollo territorial, para armar un nuevo y más fuerte espacio opositor que conjugue a Juntos por el Cambio con los liberales. Detrás de eso estoy trabajando muy fuerte. Ya me he reunido con Macri, Bullrich, Larreta, Lilita Carrió, los radicales, Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, Pichetto. Ahora me voy a reunir con Stolbizer, con ASEF, con todo lo que es Juntos por el Cambio, para proponerles armar un nuevo espacio opositor, hasta que se llame diferente, Juntos por el Cambio y la Libertad, que incorpore la palabra libertad adentro, y armar un nuevo espacio opositor que tenga el liberalismo institucionalmente adentro, no subsumido en ninguna candidatura personal, sino que así como hay 7 sillas hoy adentro de Juntos por el Cambio, conformado por radicales, la coalición cívica, el PRO, el Encuentro Republicano Federal de Pichetto, UNIR de ASEF, el GEN de Stolbizer, Republicanos Unidos de López Murphy, estén los liberales ahí adentro, ocupando su 8ª silla de un nuevo espacio que se podría llamar Juntos por el Cambio de Libertad, porque creo que el liberalismo es importante que esté adentro de la principal coalición opositora, colaborando para que esa coalición opositora adopte las ideas del sentido común, que Juntos por el Cambio no aplicó en materia económica entre el 15 y el 19 y que le faltan claramente todavía Juntos por el Cambio. Yo creo que esa es la manera que yo entiendo que puedo aportarle a la política, involucrándome y tratando de que el principal espacio opositor cambie, arme un nuevo espacio opositor, cambie de nombre, incorpore sin vergüenza la palabra libertad, digamos que la principal oposición tiene adentro la palabra libertad como continente, la libertad no es mala, todo lo contrario. Está en el himno. Los países que han adoptado políticas liberales de sentido común son los que más prosperidad han mostrado, los que mejor han luchado contra la pobreza, así que hay que perderle el miedo a la palabra libertad, incorporarla institucionalmente al principal fuente opositor, y yo estoy trabajando en eso. José Luis, te agradezco muchísimo. Un placer, gracias Ernesto, gracias Carlos. Gracias a José Luis Orsi por haberme invitado también. Un abrazo a todos los oyentes. Gracias.